Estoy. Sí. Buenas Hola, tardes. Carlos. Hola, ¿qué tal? Pues nada, muchas gracias, Carlos, por acudir a nuestra convocatoria. Os voy a presentar al conjunto de los asistentes. Bueno, él es Carlos Matáis, es profesor en la Universidad Politécnica de Madrid y es el director del Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano, el ITD de la UPM, que si no lo conocéis, bueno, ya os pasaremos el enlace y os animo a revisar toda la documentación y la reflexión que genera. Realmente interesante. Bueno, Carlos es una persona con una larguísima trayectoria vinculada al tema de la cooperación, pero también muy estrechamente pues, a la innovación, forma parte de los consejos de fundaciones como es la Fundación COTEC, especializada en innovación, o de la Red Española para el Desarrollo Sostenible. Podría alargarme mucho más, pero te voy a dar palabra porque podría alargarme mucho más con tu presentación. Entonces, bueno, os dejo con Carlos. Como ya veníamos comentando la presentación general del curso y en la presentación de esta mañana, queremos abrir ventanas a cómo se están haciendo las cosas en otros ámbitos que nos inspiren, ¿no? Ese es el objetivo y por eso hemos invitado a Carlos para que nos cuente cómo se está trabajando en otros ámbitos y que podamos de ahí sacar algunas ideas, algunas pinceladas y algo de inspiración, más allá de las cosas concretas y de las herramientas y demás. Pues nada, adelante Carlos, muchas gracias. Gracias, María, y encantado de saludar a todos los asistentes al curso. Voy a ver si realmente logro inspirar o incluso si algo de lo que os cuento puede ser de utilidad. Yo creo que entiendo el trabajo que realizáis desde los grupos de acción local. De hecho, como decía María, me he dedicado al desarrollo territorial, desarrollo de las ciudades durante los últimos, pues yo diría, 20, 25 años. Y me siento muy cercano a quienes día a día sufren y disfrutan también la responsabilidad de provocar cambios positivos en comunidades, en territorios, en ciudades. Creo además que estamos en un momento realmente interesante que debería ser, como se dice ya como un tópico, un verdadero momento de inflexión en cómo promovemos y cómo actuamos como agentes impulsores e intermediadores el desarrollo. Y bueno, y estoy teniendo la ocasión de participar en una amplia red, sobre todo europea, de organizaciones y de iniciativas que se basan en todo el legado de lo que hemos aprendido en el desarrollo territorial, en la cooperación para el desarrollo, etcétera, pero que ambicionan poder ser protagonistas de cambios más profundos y rápidos porque la situación lo exige. Es también un punto o una etapa interesante porque vamos a disponer de unos recursos financieros y no solo financieros, también en términos de reformas institucionales, etcétera, que pueden ser realmente la ocasión de hacer algunas cosas que no hemos podido hacer hasta ahora, de actuar de un modo diferente. Entonces, yo había preparado una presentación, María, de, no sé, 20 minutos más o menos, con 4 elementos que quiero plantear y que sirvan para que cada persona reflexione sobre cómo en su ámbito, en su organización, se están haciendo las cosas. Luego me gustaría tener una puesta en común con un breve ejercicio que vamos a hacer con un Slido. Se va a sumar una colega mía que igual está por ahí ya, Karen Camistia, que me va a ayudar a hacer el ejercicio, que va a ser muy breve, de 3 o 4 minutos, pero que nos va a permitir tomar la temperatura al grupo, y después, si da tiempo, os compartiré algunas experiencias pioneras que estamos desarrollando, sobre todo en el ámbito de un gran programa europeo de innovación que es Climate Key, que es el programa de innovación climática más grande de Europa, del que formamos parte, y que está siendo la antesala
creo que no me equivoco, de cómo se van a promover los grandes programas de desarrollo, sobre todo en el ámbito de la ciencia e innovación en Europa, en el nuevo programa Horizonte Europa. Entonces, si hubiera tiempo, me gustaría compartir ya una experiencia concreta. ¿Os parece bien? Voy adelante. Perfecto, perfecto. Comparto presentación, entonces son pocas diapositivas, pero me van a ayudar a ir un poquito más rápido. Entonces, vamos a ver si no me equivoco aquí. Vale. Bueno, el nombre que habías puesto a la conferencia, innovación sistémica o innovación estratégica, pues son palabras que escuchamos con frecuencia, pero es cierto que hay un cuestionamiento a la noción de innovación dominante que suele vincular la innovación a la tecnología, especialmente a las tecnologías digitales. Desde hace ya algún tiempo se viene cuestionando esto y se habla cada vez más de innovación sistémica. ¿Por qué? Pues porque el enfoque y sobre todo la ambición de la innovación que necesitamos para cumplir las grandes agencias internacionales de desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o su declinación en Europa a través del Pacto Verde o del propio Next Generation, obliga a entender la innovación de otra manera. Entonces, lo primero que voy a hacer es plantearos que reflexionemos sobre dónde estamos cada uno en nuestras organizaciones, en el ámbito de la innovación incremental, ahora explicaré lo que es, o en el ámbito sistémico. Y abordaré después otras tres cuestiones, otras posibles tensiones que me gustaría que nos sirvieran para, insisto, pensar cada persona en nuestra organización. Cómo estamos manejando el ecosistema de actores, que es un elemento clave de todo grupo de acción local y básicamente de toda acción de desarrollo. Cómo estamos concibiendo los proyectos que financiamos, que apoyamos, que promovemos y, por último, cómo estamos situando la participación. Todo ello a partir de dualidades que nos van a ayudar a pensar y que, por supuesto, son una abstracción de la realidad. Habrá muchos grises entre un extremo y otro, como vamos a tener ocasión de ver. Si hubiera tiempo, después, como decía al final, quería daros algunas pinceladas de por dónde veo que van los grandes programas europeos, el enfoque de los programas de emisiones de Horizonte Europa y algunas plataformas de innovación sistémica en el ámbito de Climate TIC. Empezamos entonces con el asunto de si estamos en un mundo de innovación incremental o innovación sistémica. Lo que parece es que no hay más remedio que cambiar sistemas enteros, el sistema de producción, sistema de distribución, sistema de consumo, sistema energético, sistema de convivencia, porque estamos subidos a una trayectoria o un modelo que nos lleva con una alta probabilidad al colapso. Esto está diagnosticado desde el ámbito científico, han tomado nota decisores tanto del orden privado como del público y por eso nace la Agenda 2030 y por eso el Next Generation le dice a los países: preséntame proyectos que tengan realmente la cualidad de ser transformadores. ¿Qué está sucediendo? Que vemos que si seguimos planteando la innovación como básicamente un cambio tecnológico, vamos a lograr cambios o impactos básicamente incrementales. Vamos a ver mejoras en la eficiencia en determinados procesos, vamos a ver mejoras en los territorios, pero a pequeña escala y sin cuestionar el modelo. Y el modelo tiene que ser cuestionado, porque el modelo no nos sirve. El modelo de producción y de consumo, como todos sabemos, está basado en una hipótesis falsa y es que podemos crecer indefinidamente en un planeta finito. Eso no puede ser. Y además el modelo incremental no nos saca del precipicio. El cambio climático es una de las expresiones de ese colapso. Sabemos que tenemos que estar por debajo de 2 grados o incluso de 1,5 grados en 2050, según el Acuerdo de París, etcétera. Con la innovación incremental, con el cambio incremental, no llegamos. Hace falta lograr cambio sistémico. No me detendré mucho, pero hay una reflexión que yo creo que es útil
a pesar de que pueda parecer muy teórica, sobre la diferenciación entre el cambio incremental y el cambio sistémico, pero que básicamente tiene que ver con que el cambio sistémico cuestiona las, digamos, reglas, es decir, el orden institucional, plantea también cambios en los comportamientos, cambios incluso en lo que llamamos la cultura de las sociedades o de los territorios. No se conforma con mejoras en la eficiencia, sino que busca posibilidades que previamente no se han imaginado. Muchas veces cuando pensamos en desarrollo, lo sabéis mejor que yo, pensamos en retrospectiva, pensamos a partir de las experiencias que hemos tenido y nos cuesta salir del perímetro de lo que hemos visto hasta ahora. El cambio sistémico es audaz y se plantea la posibilidad de ir más allá. Y el cambio sistémico además confía en las inteligencias colectivas, es decir, en que es posible crear articuladores que conecten a las inteligencias y las capacidades individuales para construir inteligencias y capacidades superiores. Insisto, no entraré en esto, pero sí que es importante que pensemos, y luego os lo voy a preguntar, si nuestras iniciativas están en el mundo incremental, en el mundo del ir buscando mejoras sobre lo que ya existe, o si realmente nuestras organizaciones están preparándose y están trabajando con una mirada en la transformación o en el cambio sistémico. Esa es la primera cuestión que os quería plantear. La segunda cuestión están todas unidas evidentemente, relacionado con lo que os he dicho de las inteligencias colectivas. Sabemos que en cualquier programa de desarrollo y en cualquier grupo de acción local es una cuestión fundamental. Necesitamos intermediadores, organizaciones que sean capaces de conectar a los ayuntamientos, con los emprendedores, con los ciudadanos, etc. Es importante pensar no solamente en términos de cuántas organizaciones o cuántas instituciones forman parte de nuestra iniciativa, sino de cómo es el modelo de relación entre ellas, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de que estamos trabajando en red, nos obsesiona ver cuántos nodos hay en la red. Cuantos más nodos, más tupida la red, nos parece una red más valiosa. Pero realmente lo que marca la calidad de una red son los enlaces, no son los nodos. Y debido a cómo nos hemos ido formando a lo largo del tiempo, debido a cómo hemos ido creando un orden institucional que ha estado sobre todo preparado para especializarse y para competir, en la mayor parte de las ocasiones las redes tienen enlaces que son básicamente transaccionales. Yo te doy, tú me das. Y yo entro en una red si la red me aporta más de lo que doy. Pero yo sigo con mi estrategia y con mis intereses. El modelo transaccional funciona. Es un modelo basado básicamente en un cálculo de incentivos, pero lo que observamos es que aquellas redes que tienen una mayor probabilidad de provocar cambio sistémico, que tienen una mayor probabilidad de crear algo nuevo, que tienen una mayor probabilidad, por tanto, de ser realmente consideradas como innovadoras, son redes en las que los enlaces no son solamente transaccionales, sino que son enlaces en los que realmente las partes trabajan por un objetivo superior, no basan su colaboración en el cálculo cortoplacista, sino lo basan en el convencimiento de que necesitan colaborar con otros de la red para lograr objetivos que desean, objetivos que forman parte de su estrategia. Tanto es así que en las redes transformacionales no transaccionales muchas veces se hibridan los equipos humanos. Y ya, si tenéis experiencia de haber trabajado en una verdadera red colaborativa, en la literatura se habla de colaboración profunda, deep collaboration. En esos casos, una de las cuestiones más interesantes son las experiencias que viven las personas que forman parte de las organizaciones cuando trabajan en ese ámbito de red y llegan a no saber si están trabajando para el ayuntamiento o para ese agente local o para esa empresa, porque están formando parte realmente de un proyecto compartido. Hay un interés compartido, hay un proyecto compartido y además
hay algo muy importante en estas redes transformacionales, es que son redes más resilientes, porque unas partes y otras cuidan que a todos les vaya bien. En una red transaccional, si a alguien le va mal, pues se sale de la red y se repone. En la transformacional no es así. Claro, para que una red transformacional funcione, hay que invertir mucho. No invertir dinero solo, sino hay que invertir en profesionales, en capacidades. Nosotros hablamos cada vez más de un profesional integrador que es capaz de crear el contexto relacional en el que la red empieza a ser transformacional. Aquí hay un esquema, no os lo dejaré por si alguien quiere profundizar más en esto, de cómo en la literatura sobre estos temas se están identificando realmente distintas fórmulas de relación entre los nodos de una red que dan lugar a resultados muy diferentes. Y tenéis desde un extremo a la izquierda filantropía pura hasta el extremo transformacional. Y ahí veis las cualidades de lo que hace falta. Una de las cuestiones más difíciles que, en mi opinión, tenemos ahora que hablamos de proyectos transformadores, de colaboración público-privada y social, del objetivo 17 de Naciones Unidas, es desarrollar los dispositivos mentales, institucionales, etcétera, que hagan realmente posible las relaciones transformacionales. Las relaciones transformacionales que son las relaciones creativas, las relaciones de colaboración profunda a las que me refería antes. Esa sería una segunda pregunta. ¿Dónde estamos cada uno de nosotros en nuestra organización, en nuestro día a día? ¿Promoviendo relaciones ante todo transaccionales o estamos generando alianzas transformadoras? La tercera cuestión tiene que ver en cómo enmarcamos los proyectos en nuestra iniciativa, en nuestra organización. Casi todos trabajamos por proyectos y el proyecto es la unidad básica de acción. El problema está en cuando el proyecto se convierte también en la racionalidad que guía nuestra organización y convertimos nuestras organizaciones, esto nos pasa mucho en la universidad, en contenedores de proyectos. ¿Qué hace tu organización? Pues tengo una lista así de proyectos y mi equipo se especializa en captar proyectos. O peor, yo he trabajado en la Agencia Española de Cooperación, una agencia de cooperación que tiene que ser ante todo un agente aglutinador, un agente inspirador, se convirtió y sigue ahí en un gestor de recursos, simplemente. Con lo cual, la calidad de sus servicios hacia los actores del desarrollo pues es muy limitada. Y los actores del desarrollo entienden que esa institución al final es una hucha que tiene dinero y que me da dinero. Yo creo que en los grupos de acción local este fenómeno también puede estar sucediendo, que la presión por gestionar presupuesto acaba convirtiendo el programa de acción local en una lista de proyectos. Esta es una diapositiva, tampoco entraré mucho, que estamos manejando en Climate Kick, en la Unión Europea, llamando la atención sobre la importancia que tiene pasar del modelo de proyecto al modelo de portfolio de proyectos interactuados como condición sine qua non para lograr la transformación sistémica, la innovación sistémica. Climate Kick, esto es un ejemplo interesante, ha movilizado 4.000 millones de euros en innovación climática. Y hace 3 años hizo una evaluación de lo que había logrado y realmente los impactos uno a uno eran muy notables. Miles de startups se habían creado en Climate Kick, se habían formado a miles de estudiantes en temas de cambio climático en toda Europa, pero cuando Climate Kick se preguntaba de, bueno, si mi misión es transformar el modelo de producción y consumo para que Europa esté en el espacio seguro de la neutralidad climática, no he conseguido absolutamente nada, porque cada uno de esos proyectos estaba desconectado y no cambiaba el sistema. Entonces, cada vez hablamos más de la interconexión de proyectos. Este es otro ejemplo que estamos desarrollando con la Ciudad de Madrid, con Climate Kick, con empresas. Estamos aplicándolo también ya pronto a otras 15 ciudades europeas, donde estamos trabajando sobre los proyectos, sobre todo de impulso municipal, y conectando esos proyectos de impulso municipal dentro del propio municipio, porque, como sabemos, las organizaciones públicas, cuando son grandes y cuando son pequeñas también, funcionan como silos y cada departamento tiene su proyecto. Entonces encontramos proyectos de naturaleza en la ciudad, proyectos de alimentación y proyectos de movilidad, por ejemplo, desconectados,
y cuando los conectábamos a sus responsables en un contexto adecuado, surgían posibilidades absolutamente increíbles. Es más, esos proyectos han ganado muchísimo relieve cuando se han interconectado con otros proyectos y han empezado a ver qué ambición podrían tener si esa conexión continuara y diera lugar a una gestión de portfolio, una gestión de cartera que estuviera no tanto obsesivamente mirando a la ejecución presupuestaria, que hay que seguir mirándola, sino entendiendo que el portfolio se convierte verdaderamente en un ámbito de experimentación y de aprendizaje. Esto es absolutamente clave hoy, porque abordamos problemas en todos nuestros territorios que no tienen solución, muchos de ellos, que se pueda entregar en forma de proyecto cerrado. Los territorios tienen que evolucionar cultural, institucionalmente, tienen que encontrar y eso es un proceso evolutivo. Por tanto, los proyectos tienen que ser también espacios de aprendizaje, de corrección, de descubrimiento, etc. Y eso solo se hace gestionando los proyectos de otra manera. Gestionándolos, insisto, como una verdadera cartera interconectada de experimentación y aprendizaje. Y es compatible eso con seguir manteniendo los sistemas de control presupuestario y de gestión tradicionales que siguen siendo necesarios, puesto que en muchos casos además estamos gestionando dinero público. Esto es importante también porque nos van a pedir, nos están pidiendo ya en Europa, dime si tu proyecto es transformador o no. Pues tiene que tener muchas de las características de las que estamos viendo. Por última cuestión. Claro, cuando estamos hablando de transformación de un territorio, de una ciudad, incluso cuando estamos hablando de lucha contra el cambio climático, al final, toda la experiencia nos lleva a concluir que en el fondo estamos hablando de cambio cultural, de cambio de hábitos, de cambio de percepciones, de interpretaciones colectivas más frecuentes de lo que está sucediendo. Por ejemplo, Clay McKee, que ese programa, después de gastar 4.000 millones, dice, no, es que la única manera de provocar cambio sistémico es logrando que, además de que el mix energético sea sostenible, logrando que, además de que las ciudades rehabiliten energéticamente sus edificios, todo eso hay que hacerlo, pero ante todo tiene que haber un proceso conectado de cambio social. Por eso es tan importante en nuestros programas cómo estamos incorporando a la sociedad. Y nos hartamos de hablar de participación. De hecho, todos los grupos de acción local hablan de participación, hablan de bottom-up, de abajo arriba, del territorio. Pero cabe preguntarse si lo que estamos haciendo es simplemente consultas esporádicas o estamos creando realmente sistemas de escucha continuada, y añadiría continuada y profunda, que nos está permitiendo entender realmente cuáles son las aspiraciones, cuáles son los bloqueos, cuáles son los miedos y las percepciones que tiene un territorio, y más difícil aún, si estamos logrando conectar eso con las iniciativas, con los proyectos, con ese portfolio del que hablaba antes. Es una cuestión realmente difícil, pero se puede hacer. Luego os pondré algún ejemplo. Ver la participación no como un proceso que tiene que estar muchas veces al inicio de algo, pues se abre un proceso participativo, se consulta a la gente y ya está, sino ver la participación como la oportunidad para poner en marcha un proceso continuo y profundo de escucha vinculada a la acción. Esto nos ha llevado a discusiones muy grandes. Por ejemplo, hablaba antes María de COTEC. COTEC, sabéis, es una de las fundaciones más influyentes en el pensamiento sobre innovación en España. Estuvimos 6 meses desde mi centro de discusión con ellos porque nos pidieron que hiciéramos un número especial sobre innovación social. Y nosotros no nos gusta hablar de innovación social como se habla habitualmente, la innovación social como el remedio a lo que la innovación convencional estropea. Igual que siempre hemos sido muy críticos a la responsabilidad social empresarial como el remedio a lo que el negocio convencional, el negocio serio, estropea. Es más, lo que logramos, y al final funcionó, es decirle a COTEC, no, es que la dimensión social de la innovación es fundamental y todo proceso de innovación
sistémica de innovación como la que necesitamos ahora, como la que promueve la Unión Europea, tiene que tener una dimensión social, igual que tiene que tener una dimensión tecnológica, una dimensión regulatoria o una dimensión financiera. Y esto es muy difícil de hacer porque casi siempre lo social lo manejamos en paralelo. Por un lado están los proyectos y las inversiones, por otro lado está lo social. Por un lado está la tecnología, por otro lado está la innovación social. Creo que es el momento, como dice el comisario Moedas, esto no es una cuestión que no tenga ya un consenso muy amplio, por lo menos en teoría. El excomisario Moedas, que ha terminado su mandato, pero ha sido el inspirador del nuevo programa Horizonte Europa, decía que el futuro de la innovación es social, es la innovación social. Ningún proceso de innovación debería considerarse tal si no tuviera una base social. Como dentro de poco, ya lo estamos empezando a escuchar, ningún modelo de negocio debería ser aceptable si no es esencialmente social. Bueno, pues estas 4 preguntas me permiten ahora parar